Gracias, amigos, por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia especial. Estamos con el historiador Hugo Neira, nacido en Abancay, estuvo en Trujillo, en Lima, en París y varias ciudades de Francia, y después se fue a esta bella isla. No me fui, me enviaron. ¿Cómo estamos esto? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y conversemos de ciencia. La mía es muy estricta, muy pequeña. Me he dicho historiador. Estudié historia en San Marcos, pero más bien estudié ciencias políticas en París y sociología no en París. Yo no me fui a París, me llamaron los investigadores franceses después de un libro que tuvo mucho éxito, que fue Cusco, Tierra y Muerte, en que contaba yo sí, cómo eran las invasiones campesinas. Y me ganó un premio. ¿Hacías periodismo ahí? Estaba en Expreso, y entonces el director, que era José Tondo Encinas, un gran amigo de Mariate, como tú sabes, porque nuestro amigo pues es una persona culta, además de ser científico. Entonces el gran amigo de Encinas era Mariátegui, ¿no? Y entonces este hijo de Encinas, de este extraordinario personaje que era Encinas, que se dedicó al mundo campesino, dijo: Neira es el único que ha sido discípulo o alumno de Matos Mar y que tiene una formación también en antropología, porque en esa época estudiamos historia y antropología juntas, un poco, luego se separan, y me enviaron, y yo lo único que hice fue contar la verdad, cómo eran los movimientos campesinos, el sindicalismo, etcétera. Eso se llama Cusco, Tierra y Muerte, y me ganó a los 25 años un premio de fomento de la cultura y en el Congreso de la época, porque estaban discutiendo la reforma, y eso llamó la atención, lo digo rápidamente, a un profesor francés que tuve la dicha de que me pasara esto, que pasaba por Lima y que estaba buscando un peruano para formar parte de un equipo suyo, con un brasileño, un mexicano y 3 de los mejores jóvenes de ciencias políticas, una selección para un centro de investigación de América Latina en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas. Y entonces François Chevalier me dijo: mire, Neira, usted está haciendo un libro muy interesante, muy objetivo, de manera que se viene, y si pasa el examen y los trabajos del primer año, le hacemos un contrato para que estudie lo que usted quiera. Me gané la lotería, fui a Sciences Po. Yo no sabía que era ciencia política. Sciences Po le llaman así, ¿no? Sí, pues, ahí estudiaron la clase política y los diplomáticos y los investigadores. Y entonces, eso es el Harvard de Europa. Y solamente se intercambian profesores y alumnos. ¿Ah? París 1, 2, claro, como con Oxford o con Harvard. Ahí me formé. Y luego vine al Perú cuando comenzó la reforma agraria con Velasco, 7 años. Estuviste en Sinamos. Claro, en Sinamos. Y entonces, y volví a Europa, y entonces fui un profesor modesto con contrato, y me puse a estudiar una tercera formación, Ciencias Sociales. En la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Con eso termino esto. 3 formaciones, y luego me presenté a los concursos de profesor, que ahí solo un concurso bravo, concursos públicos, ¿no? Y para todo, ¿ah? La señora que enseña secundaria tiene un cartón. Tiene que tener su maestría para ser maestra. Todos. Ojalá algún día en el Perú hagamos algo así. Entonces, no es que eres amigo de Mitterrand, del presidente, no. Y la primera vez, sinceramente, ningún hermanito modesto, somos amigos, estamos conversando delante del público, pero como si hablamos tomándonos un café, ¿no? La primera vez no lo saqué, pues, porque no sabía cómo era el mecanismo. La segunda llegué al oral, y la tercera gané el concurso. Soy uno de los pocos peruanos que han logrado conseguir eso. Entonces tú comprenderás, después de eso se abrió un camino, y ahí es donde me nombraron en un momento determinado que fuera Papete a Polinesia Francesa a hacer, porque mi perfil venía de ser peruano, y los franceses dijeron: peruano tiene experiencia multicultural, claro. Necesitan en Papete un profesor no francés solamente, sino multicultural. Neira tiene que ir. Así que tuve que irme a la Polinesia Francesa,
¿Y cómo fue la vida allá? Maravillosa, extraordinaria, pero los paraísos no se vuelven, queda lejos de todo, y escribí muchas cosas ahí. Bueno. La tercera mitad, el trabajo que hice de ensayo rápido sobre el caso Fujimori, que se llama El mal peruano, un libro que está agotado, en fin. Tengo 3 formaciones y hago interdisciplina y últimamente comparatismo. Sí, justamente tu tesis doctor fue interdisciplinaria, ¿no? Claro, hoy día cada vez más se busca los conocimientos multidisciplinarios. Imagínate que he encontrado... pero también a veces se hace entre varias personas. Hay que decirlo porque es importante. En Madrid he encontrado que los españoles están haciendo agroecología, agrobiología. Y yo te regalo estos 2 libros míos, no para que me hagas preguntas ahora, sino después. Este libro que se llama Lecciones sobre los filósofos en la política. Muestra aquí en la cámara para que va desde Aristóteles hasta los contemporáneos. Que es un atrevimiento de mi parte. Y este otro que te va a interesar mucho, Civilizaciones comparadas. Estudio civilizaciones. O sea, que es el tema mayor. Generalmente esto lo hacen los europeos y norteamericanos. Léelo y me haces preguntas cuando quieras en la próxima vez. ¿Sabes qué comparo? El México de los aztecas y el México y los incas, los dos. Y después estas 2 civilizaciones con China e India. China la antigua y la India. Léelo. Es un trabajo enorme. A mí siempre me ha interesado un poquito conocer. Tú sabes que se dice mucho que los aztecas y la gente que ahora es Trujillo había comunicación, ¿no? Que pero no pasaron los libros que sí tenían los mayas y aztecas. Ahora, ¿de qué vamos a conversar? Porque tengo ganas de hacer algo. No, yo lo que quiero conversar es la educación. Tú eres un hombre súper educado, lo que contrasta pues con la mayoría de nosotros, ¿no? Los peruanos normales somos un poquito, digamos, avasallados por la televisión, la radio, que permanentemente nos cuentan cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento del cerebro, más bien con la erosión del cerebro. Una persona educada, ¿cómo ve la educación del peruano medio, como dirían, del problema allá, como dicen? Mira, yo tuve una formación fiscal, fui a la escuela fiscal. Bueno, en nuestra época la mejor educación era la mejor, hasta ahora me acuerdo, y soy grato a las maestras que tuve, que salían de una escuela normal, ¿no? Y eran maestras realmente extraordinarias. Me acuerdo el 429, se llama esa escuela fiscal. Después pasé al Melitón Carvajal, y realmente una educación extraordinaria. Yo siempre digo que tuvimos suerte de tener una educación a la vez científica y humanística, que me permitió entrar a San Marcos a los concursos, que el doctor Porras me reclutara en su equipo de trabajo junto con Pablo Macera, Carlos Aranía, Mario Vargas Llosa. Éramos 4, ¿no? Porque estábamos muy bien formados. Y Pablo Macera fue calificado, no sé si por Vargas Llosa, como el más brillante intelectual vivo. Yo diría que es el más grande historiador en vida. Él, porque Mario también ingresa a ese campo, pero él es un gran historiador, no hay duda alguna, y Carlos Aranía fue un gran maestro que hasta ahora se acuerdan de San Marcos. El problema es el siguiente: se destruyó la educación secundaria de calidad en el Perú hace 30 años. Y la universidad también, un poco. Y la universidad en consecuencia se empobreció. Los estudiantes se vuelven... Entonces, ¿qué pasó? Tú acabas de decir algo que quiero... Déjame decirte en paréntesis. Sí. Me dice que a Kotler lo votaron de San Marcos y Macera renunció antes que lo votaran, porque los estudiantes ya no, claro. ya no querían profesores grandes. No querían sabios, Eso, mira, yo soy un cosmopolita. Cada cierto tiempo, mi situación de profesor francés, cuando gané el concurso me pidieron que sacara pues el pasaporte francés, ¿no? Mi rector me dijo: Neira, saque su pasaporte
peruano, francés, no, quédese con su nacionalidad, nadie se la va a quitar, pero en cada misión que lo vamos a mandar, lo van a parar en Estados Unidos porque no entra pues con el pasaporte verde. Entonces todos los europeos entran directamente. Entonces tuve que decir, no va usted a perder su querida nacionalidad. Me tomaba el pelo. Toma la ventaja. Entonces, ¿qué pasa en eso? Yo veo otras sociedades, religiosamente, cada año yo parto a Europa. A volver a estudiar, saber qué están estudiando, a veces escucho clases, a veces me invitan, y como ahora tengo varias revistas que he traído en mi último viaje. Y por ciertos momentos vivo en Chile, donde escribo mis libros. ¿Por qué Chile? Porque es la gran capital más cercana a Lima, y porque tiene la CEPAL cerca. Claro. Y la CEPAL es una información formidable. Cursos de toda América Latina. De toda América Latina. ¿Quieres saber qué pasa en Nicaragua? Vas a la CEPAL. Te das cuenta antes de hacer un viaje de terreno. A lo que yo voy, no es un argumento, no es una causa que porque haya hoy día pues internet, haya comunicaciones, aplicaciones, y haya un movimiento mundial extraordinario en ese campo de toda la nueva cultura que es digital. Entonces la gente deje de leer y deje de leer y escribir libros. No es cierto. Yo he enseñado a alumnos franceses, tenían todos los medios tecnológicos que tiene un joven peruano moderno, y leían y tenían que saber entender. Ahora, un tú texto. Que has estado en Chile, me quedo sorprendido cómo ellos están avanzando en ciencia. Acabo de ver que una astrónoma chilena ha descubierto un fenómeno que ha ocurrido hace 11.000 millones de años en el cosmos. Tienen, con ayuda de Europa, un tremendo, varios telescopios, increíble. Ellos nos llevan mucho en cultura, en educación. ¿Qué pasó con el? Porque ellos no hicieron esa destrucción de los cursos como se hizo en el Perú en los primeros años 90, que consiste en desaparecer cursos de literatura, de historia del Perú, historia universal, de geografía, de lógica, de gramática, y también de física, de química, que estudiamos en el colegio. Ningún país de América Latina deja tener una historia de su país, salvo el Perú. Entonces han roto eso y lo han reemplazado por lecciones de comportamientos, como ser ciudadano, con el delito levantado. Los valores. Los valores se van aprendiendo en el trabajo, y no de esa manera. Entonces hay un error, hay que retroceder y volver. Hemos perdido el camino. De la misma manera como hay que ponerle una cámara de senadores a los diputados, volver al sistema bicameral. Ahí te espera una plaza. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es necesario. Porque en ningún país del mundo con gran población, como es el nuestro caso, no dejan de tener Senado. ¿Por qué? Porque los actuales congresistas están apabullados de trabajo por las comisiones. De corto plazo y temas totalmente... Y no tienen tiempo de ir a ver a sus provincias y a las gentes que han votado por ellos. O sea, hemos errado el camino. Un buen sistema parlamentario es doble. Pues hemos errado el camino de no tener una educación secundaria con humanidades y ciencias, ¿no? Dando las cosas elementales. ¿Y de qué tenemos? Casi de nada, en realidad. Entonces hay que volver a eso. ¿Por qué? Porque el planeta tiene secundaria de calidad. Y por eso están los pobres muchachos yendo al concurso de PISA y están en la cola. Porque nos falta decir, que va a ser muy difícil para los peruanos decir esto, nos equivocamos. Se aprende por curso, se aprende por asignatura y no por áreas. No me digan eso porque soy capaz de decir un par de palabras malas, ¿no es cierto? La área es no lo digo, ¿no? Es una mentira, es una falsedad. El áreas, tú no puedes, un áreas, ¿sabes qué es? Reunamos mañana un área sobre el cambio climático. Tienes ahí a un físico, tienes un químico, a un oceánico, claro. Pero son adultos. Y los ponen a los chiquitos de 10 a 14, 15 años a discutir cosas sin que tengan los fundamentos mismos, lo elemental, que es física, que es química,
¿no? ¿Qué es geometría? Y nada más que eso, después de repente va a ser literario, o al revés va a ser un ingeniero que le crearon. Entonces yo pienso que se es posible ser un sabio. Y entonces, estas revistas que he traído acá para mostrarte y a la gente, 14 teorías fundamentales explicadas. Esto es un kiosco de Europa, no es una revista política. Y acá que dice 70 obras de calidad que usted no verá nunca. Acá dicen... Hay que leer estas cosas, ¿no? Sí, pues, Stefan Hafkin, que tú lo conoces muy bien, los agujeros negros y los multiuniversos. Tradujo el caos, sistema complejo. Acá 100 respuestas de ciencia. Esto no es revistas científicas para un grupo de divulgación personas, científica, divulgación, para las personas de divulgación, medianamente culta, digamos. ¿Por qué? ¿No? Porque el cambio que ha dado esto ya es más científico, mucho más, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a permitir, porque de vez en cuando hago periodismo, voltear esta conversación y hacerte unas preguntas. ¿Me permites que te me permitas así? Bueno. Y no lo hemos, ¿no es cierto que no lo hemos preparado? Ya, a rajatabla así. La historia del universo, ¿sigue siendo el Big Bang o algunas otras posibilidades de el Big Bang? Bueno, el Big Bang, eso ya es una de tantas posibilidades. Ahora dicen que hay muchos Big Bangs, hay el multiverso, como tú lo has señalado, las supercuerdas, hay universos que no están visibles uno para el otro, pero que hay túneles que le llaman el gusano ahí, que hay una cosa impresionante que escapa un poquito a nuestra imaginación diaria. Sin embargo, lo más tremendo que ya nos ha dejado perplejos es que se ha descubierto que lo que observamos, lo que nosotros usamos para estudiar la materia, es solamente el 5% de lo que existe en realidad. Eso es. Y el 95% no podemos detectarlo, pero está ahí. No podemos medirlo, pesarlo. Pero está ahí. No van a creer que yo soy un científico de ciencias duras, soy una persona curiosa, ¿no? Y leo mucho ciencia que me interesa mucho. Entonces, solamente en ese punto de vista, te pregunto que tú eres un sabio, tú tienes cómo responder esto. La segunda es que la contraparte del Big Bang va a ser el Crunch Bang, se va a encoger, o es que el universo va a seguir creciendo ilimitadamente. Ahí justamente estás tocando un tema ya que también sorprende a todos los científicos, pues se ha descubierto que en realidad lo que normalmente se esperaba, o sea, la pregunta era, o se va desacelerando la expansión, pero va a ir así, y luego va a regresar a hacer el crunch, como tú dices, ¿o qué? ¿O se va para siempre? No solamente se va para siempre, sino que se acelera cada vez más la expansión, porque hay una fuerza que hasta ahora no se sabe qué cosa es, que está haciendo que las cosas se separen con mayor velocidad. Con todo respeto, lo que llaman materia negra, ¿no? No, esa es la energía negra. La energía es energía que expulsa las cosas hacia atrás. La materia negra es algo que no se ve, pero que hace girar las cosas más rápido y que no se puede detectar. O sea, ¿cómo se ha detectado eso? ¿Cómo se deduce que existe? Porque tú sabes que la Tierra gira 365 días alrededor del Sol, ¿no es cierto? Porque el Sol tiene una determinada masa, pero ¿qué pasa? Que en algunos lugares se observa que las cosas giran más rápido, y la única forma de explicar es que allí donde hay una materia visible hay una cosa que también está, pero es invisible, porque está girando más rápido que lo que debería ser con lo que se ve. O sea que estamos en la oscuridad total, Hugo. Sí. Tú estás hablando de los filósofos del pasado aquí, Aristóteles, esa gente que decía, Sócrates creo que era, solo sé que nada sé, ¿no? Claro. Eso es lo que han descubierto los científicos, cada vez que descubren algo, la oscuridad crece. Modesto, esto es después de Einstein, ¿no? Son cosas que no pensaba Einstein todavía. Los agujeros negros. Bueno, los agujeros negros es un poquito como consecuencia de lo que hacía. A propósito de Einstein dice pues que la más grande metida de pata que tuvo en su vida fue forzar sus ecuaciones para que el universo
se vea estático. Que tuviera coherencia, porque él como religioso quería que, ¿no? Y también ese debate que tuvo con... Era judío, pues. Sí, pues, claro. Hay otro debate que tuvo con Niels Bohr, el hombre de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, tú sabes, es probabilística, ¿no? Y él decía, no puede ser, porque Dios no puede jugar a los dados con la naturaleza, entonces tiene que ser... Sin embargo, hay el caos, ¿no? Además, parece que es aleatorio, ¿no? Incluso nuestro sistema, te lo digo de una persona que no tiene esa formación científica, resulta que no ha sido tan uniforme, ha habido enormes choques de estrellas, la Tierra misma se ha formado tardíamente, no hay un orden, sino una estabilidad. Al azar y bueno... Tú sabes que nosotros estamos en la Vía Láctea, pues, está sí. Andrómeda, que está lejos, pero que se prevé que van a chocar, o sea, vamos a chocar esas dos galaxias. Imagínate, será pues un ya claro, apocalipsis ya gigantesco, ¿no? Claro. Impresionante. Bueno, todas esas cosas te preocupan, pero yo te quería hacer la pregunta a ti. Tú sabes que el presidente Vizcarra, que es ingeniero, yo soy de la UNI. Es ingeniero, sí. Yo soy científico. Qué bien, ¿no? Yo conozco, hemos tenido siempre buenos médicos y ingenieros. Hablábamos de eso. Y claro, sí. Pero los ingenieros pues son, para el gusto de los científicos, sí. demasiado prácticos, demasiado... Y él dice que el Perú, no sé si lo has escuchado, es un país que tiene la riqueza bajo el suelo, perdón, la riqueza bajo el suelo y la pobreza sobre el suelo, ¿no? Pero en realidad tú sabes que la diferencia entre la riqueza y lo que está en el suelo es el conocimiento, porque incluso para sacar el mineral ahora se usa pues maquinarias que viene la tecnología. De modo que nosotros no somos un país minero, sino un país con mineral. El minero es la empresa que viene y saca esas cosas, ¿no? Las extraiga. ¿Por qué nosotros nos hemos quedado prácticamente adictos a los minerales? No 100%, pero esa adicción a los minerales. Tú que eres historiador, supongo que, no sé. Hay dos cosas ahí que hay que atender a la vez. Como Corea del Sur, al contrario, no tiene nada. Claro. Hay una cosa que no se explica ni siquiera en los colegios, que se llama la revolución industrial. Esa revolución industrial ocurrió en Europa, algo en Japón, y ocurrió en el siglo XIX y ni cuenta nos dimos. Los barcos aparecieron de vapor y no de vela, el ferrocarril comenzamos a tenerlo, pero no lo fabricábamos. Pero no ha habido una sola revolución industrial, ha habido 3 o 4. Bueno, y estamos en la última, que tú lo conoces muy bien, que viene, por ejemplo, el ADN, la nueva ciencia. La medicina genética y todas esas sí, cosas. pues lo que se puede hacer con la genética, ¿no es cierto? Entonces, creo que el tema es a la vez tener un Estado de Derecho. Eso es fundamental, porque si no nada camina. Hay corrupción, hay retraso, ¿no es cierto? Hay depredadores económicos, ¿no? Plutocracias que se establecen sobre nuestra manera de no desarrollarnos, y a la vez entrar al campo que es inevitable, que es el campo de la ciencia y la tecnología. Claro, porque ahora la competencia está en eso. Claro. China ya la está pasando a Estados Unidos porque ha avanzado mucho en ciencia. Ahora, si el presidente pone orden en el campo de la corrupción, de los jueces... Pero ese es ese problema grave que me parece. Sí. Estamos todavía en la prehistoria, porque primero tenemos que arreglar la corrupción y tantas cosas. Es prácticamente una parte... pero aparte hay que hacer esas dos cosas a la vez. Alguien decía, un filósofo decía, que lo contrario de pobre no es rico, lo contrario de pobre es justicia. La justicia. Y nada más que la justicia ya modifica la pobreza. Claro, porque en este momento, en el fondo, ya los dictámenes, las sentencias que se han dado, uno ya pone en duda de su validez. Pero justicia quiere decir, por ejemplo, reconocer el derecho de los sindicatos, los derechos de una persona en cuyo gerente no quiere pagarle, la justicia abre el camino. Y la segunda cosa es que tenemos que hacer un esfuerzo prodigioso, pero no tan difícil. Yo no tengo cómo explicar esto, sino por imágenes, pero no las tengo. Es que las corrientes de las olas de la revolución industrial
han hecho que los países que han llegado tarde a la revolución industrial, por ejemplo Corea del Sur, China misma, no tienen que hacerlo todo al comienzo. Arrancan con lo último. Claro. O sea, no tenemos... Dejan que los otros hayan hecho todo el trabajo. No tenemos que inventar, por ejemplo, el primer automóvil. Ya compramos los automóviles. Pero los pueden mejorar. Claro, mejorarlos. Las ciencias que han venido después, que por lo general... Claro, la ciencia es en realidad mejorar lo que ya existe. Sí. ¿Y sabes cuál es la posibilidad de alcanzar los primeros países? 15, 20 años, nada más. Sí. Y ponerse en la cuarta ola. Siempre y cuando tenga la decisión, tome la decisión. Sí, ¿no? pues entonces la cuarta ola en un país como el Perú, que tiene plantas, que tiene pisos ecológicos, que tiene posibilidades naturales de riqueza, no solamente las minas, es muy corto si se pone una insistencia en el campo del saber científico y técnico, pero de verdad, no pedirles a los chicos que inventen cosas, primero que aprendan. Pero tú como historiador explícame por qué eso no es comprendido por los políticos. Porque el pueblo no se ha dado cuenta, por eso es bueno este medio. El pueblo no se ha dado cuenta que el avance está en llegar al conocimiento más avanzado, que lo han hecho ¿quiénes? Solamente Europa, solamente Estados Unidos. El mundo occidental, por primera vez, tiene rivales. ¿Y que son quiénes? India, China, Japón, que no han perdido su identidad, pero se han progresado. ¿Saben por qué? Porque han tomado el saber occidental. Hoy día son los competidores de los Estados Unidos de Europa. Y hay que decirlo así, muchas cosas de China modesto, ahora. hay que decirlo así porque muchos de nuestros compatriotas tienen horror a la influencia occidental porque la ven que van a perder su identidad. Un hindú, tú sabes muy bien, esos matemáticos hindúes con su turbante tienen acá una cosa negra y son religiosos hindúes, no pierden su identidad porque la ciencia es universal. Cualquiera de nosotros aprende matemáticas, ¿no es cierto? Así es, la ciencia está abierta a todos. No hay que confundirla con las culturas y las identidades que son más cortitas, ¿no? Entonces hay que preocuparse ya por entrar al campo de la ciencia, efectivamente, y por supuesto, hoy en día, ya para hablar en términos de la coyuntura, estamos también ante esta situación de Trump que está cerrando las fronteras solamente para la gente que no tiene conocimiento, más bien la está abriendo para la gente que tiene conocimiento. Dice que se va a ingresar por meritocracia a Estados Unidos, dice Trump. Y acá nosotros estamos, igual que él, un poquito con problemas debido a la migración, ¿no? Sí, sin faltarle el respeto al presidente de los Estados Unidos, que ha sido elegido por las capas de obreros desocupados, el tamaño que tiene todo esto me hace pensar en algo. Hubo pues otros seres humanos, los Nardental, y dicen que tenían cruces. Este me parece más Nardental que Cromañón, tiene un aire de ese orden, ¿no? Bueno, pero acá hemos visto que hay muchos así, porque se oponen a que venga gente como si que estuviésemos en la época... Sí, nosotros tenemos que prepararnos para migraciones de diversos órdenes, incluso dentro del Perú, porque con el cambio climático, y también tenemos una ventaja: América Latina es mestiza. Los europeos están viviendo por primera vez el mestizaje. Tienen 1 millón de sirios en Alemania. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Si Hitler se despertara. Entonces hay migraciones porque viene una nueva época, una época tremenda de recalentamiento de la tierra. Y no estamos pensando en nada que se nos van a secar los ríos que tenemos, los pocos que tenemos. Ya se están secando. Ya se están secando. Se ha perdido 30% de la masa. Así es. Yo recomendaría tener una cultura humanista y una cultura científica, porque es muy interesante y divertido el conocimiento. Yo te juro que si tuviera 20 años de vida más garantizada, no las tengo, estoy en los 80, yo estudiaría en este momento biología. Es una ciencia formidable lo que van a hacer con la genética, ¿no es cierto? Ya nos están haciendo gestos aquí raros. Sí. Oye, qué interesante, bueno. Ojalá que pueda venir en otra oportunidad para seguir este. Te agradezco muchísimo porque es un buen café que nos hemos tomado. De hecho, me he tomado la libertad de hacerte unas preguntas con completa conciencia que las ibas a contestar muy bien. Es lo que está en este libro, esta revista de categoría, es exactamente eso. Bravo, Modesto. Muchas gracias. Y es un hombre necesario
me encanta que estés acá, y otro día me explicas por qué hay multiuniversos según Hopkins, que no ni la enfermedad lo detuvo, extraordinario, un ¿no? enamorador increíble. Qué formidable, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Con los otros amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia.